Vamos a conocer la verdad de Dios. Hay quienes creen y creen en Dios, Some believe in God, pero la Biblia nos enseña que creer, solo creer en Dios no es el fin de las almas, no es el propósito de nuestra fe. but only believing in God is the purpose of our faith. Solo creer no. Only believing, no. Creer en Dios, mucha gente cree en Dios. Believing in God, many people believe, Muchos seres espirituales creen en Dios. and many spiritual beings also believe. Creer en Dios no es suficiente. Believing in God is not enough. Vamos a ver esto, el apóstol Santiago capítulo 2, versículo 19. James chapter 2, verse 19. Tú crees que Dios es uno. You believe that God is one. Bien haces. You do well. También los demonios creen y tiemblan. Also the demons believe. Entonces, los demonios también ¿qué? The demons also, Los demonios también creen. they also believe. Creer no es suficiente para tener el sello del Espíritu. Believing is not enough to have the seal of the Holy Spirit. Solo creer en Dios no es lo que dice la Biblia que es necesario para tener el sello del Espíritu. Only believing in God is not what you need only to get the seal of the Holy Spirit. La Biblia habla de personas que creen y aunque creen no son consideradas por el Señor como que están donde deben estar espiritualmente. The Bible says there are people that they are not spiritually where they are Hay supposed to be. gente que cree, pero no pasa de solamente creer. Some people believe, but they don't go beyond that. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romans chapter 8, verse 31. Juan capítulo 8, vamos al capítulo 8 de Juan, John chapter versículo 8, 31. verse 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: They said Jesus to those Jews who believed in him, si vosotros permaneciereis en mis palabras, if you continue in my words, seréis verdaderamente mis discípulos. then you are my disciples indeed. Para el Señor hay gente que cree, pero para Él no es suficiente. But the Lord, there are people that believe, but that is not enough. Él dice a los que creían en Él, To those that would believe in him, si no solamente creen, sino que permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. he said that if they abide in his word, they will be his disciples. Por lo que cuando el hermano pregunta que si se puede, que si una persona que solo cree en Dios ya está sellada con el Espíritu Santo, When the brother asks if only believe in God, he seals us with the Holy Spirit. no. Los demonios creen, The demons believe, también creen, they also believe, pero son demonios. but they're demons. Ellos no tienen el sello del Espíritu Santo. They don't have the seal of the Holy Spirit. Hubo judíos, dice el Señor, que creían en Él, There were Jews that believed in him, pero no por creer ellos eran considerados discípulos, seguidores del Señor. but not by believing they were followers of Christ. ¿Qué dice la Biblia que se necesita para estar sellados por el Espíritu Santo? What does the Bible say that we need to be sealed by the Holy Spirit? Efesios, vamos a leerlo, Efesios capítulo 1, versículo 13. Ephesians chapter 1, verse 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, In whom you also trusted after you heard the word of truth, el evangelio de vuestra salvación, the gospel of your y salvation, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. in whom also after that you believed you were sealed with the Holy Spirit of promise. Entonces sí hay que creer, pero ¿creer en qué? We have to believe, but we have to believe in what? Para ser sellados con el Espíritu, dice, habiendo vosotros oído. After you have heard,
el evangelio de vuestra salvación, the gospel of your y salvation, habiendo creído en él, in whom you have also believed. fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Entonces, para que una persona viva tenga el Espíritu, el sello del Espíritu Santo, For a person to have the seal of the Holy Spirit, tiene que oír el evangelio de la verdad, they have to hear the word of the y truth. oírlo y tiene que. They have to hear it and believe it. Por eso es que el Señor Jesús forma su iglesia, That is what the Lord Jesus formed his church, para que su iglesia se encargue de predicar el verdadero evangelio. for the church to preach the true gospel. Donde se predica el verdadero evangelio del Señor, allí está la iglesia de Dios. Because that is where the church of God is. Donde no se predica el verdadero evangelio son congregaciones, son congregaciones, pero no son la iglesia de Dios. If they know the true gospel, they are not the church of God. Donde se predica el verdadero evangelio, But they preach the true como gospel, dice la palabra, ¿es que dice la palabra de verdad? the word of truth. ¿Dónde se predica? Where you preach. Usted, si puede oír y se predica, ¿qué va a pasar con usted? If you hear it, Usted lo va a oír. you will hear it. Si una vez que usted lo oye, And once you hear it, usted lo cree, you believe it, ya lo oye la predicación de la palabra de verdad you hear the preaching of the word y of la truth. cree. La Biblia dice que allí usted es sellado y sellada por el Espíritu Santo. The Bible says that at that moment you are sealed by the Holy Spirit. No es solamente creer en Dios, It's not only believing in God. sino que es necesario que se predique la palabra de verdad. It's necessary to say the Si word usted of truth. está escuchando predicaciones donde no se predica la palabra de verdad, If you're hearing preachings that don't have the word of sí, truth, Dios. yes, you can believe in Los God. demonios creen también y The tiemblan. Hay gente que cree y no tiembla. The demons also believe, but they don't tremble. Puede creer, y si lo que le predican no es la verdad del Evangelio, If what the preachers and the truth of the gospel, no puede estar sellado con el Espíritu Santo. they cannot be sealed by the Holy Porque el Spirit. sello se da al que oye la palabra de verdad y Because cree. Amén. Y esa es la respuesta de la Biblia.